Buenas tardes. Leemos, el texto es de primera del apóstol Juan, primera carta, en el capítulo 1 del versículo 1 al 4, 4 versículos solamente, dice así la palabra del Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el texto que vamos a estar meditando hoy en la palabra del Señor. Primero de Juan. Como se decía antes, creo que los niños y eso ya pueden salir para las clases. Damos gracias a Dios por los niños, la generación del futuro, futuros pastores, misioneros, evangelistas, ¿verdad? Maestros. Damos gracias a Dios por ellos. Son importantes los niños. Muy bien, pues el apóstol, carta escrita por el apóstol Juan, ¿vale? Lo sabemos, el apóstol nos está diciendo que la vida fue manifestada en carne, ¿verdad? Dice, y lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso testificamos y eso os anunciamos. O sea, y lo vuelve a repetir, lo repite en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y lo repite y lo recalca porque la repetición de esos términos da a entender como que él sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Es como cuando Jesús dice, de cierto os digo, y repite, ¿verdad? Como diciendo, esto es así. Y el apóstol está, de una forma sencilla, está repitiendo y de alguna forma enmarcando la autoridad que le daba su experiencia personal de haber estado con Jesús, precisamente como testigo ocular en la vida de Jesús, ocular y presencial, evidentemente. Y él, en esta carta, evidentemente, una de las cosas que hace es que refuta a los falsos maestros que no sabían de Jesús como tenían que saber. Y una de las cosas que él hace es que, entre otras, en la carta es ensalzar y afirmar la figura de Cristo a aquellos que la iban a leer o a escuchar. Y que, gracias a Dios, ha llegado hasta nuestros días esta carta. Y yo hago una pregunta. Si tú o yo hubiéramos estado con los discípulos en aquel tiempo, ¿cómo hubieras explicado? Porque Juan lo está explicando de una manera, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo hubieras explicado lo que significa Jesús para ti? ¿Y en qué manera habrías entendido su voluntad? Porque aquí vemos que el apóstol lo está explicando de una manera sencilla pero contundente. No usa términos teológicos, términos muy rizados, términos complicados, sino que lo dice con una sencillez, pero al mismo tiempo con una profundidad tremenda. Y lo acabamos de leer, y él dice así, lo que hemos dicho, lo que hemos oído, no se va por las ramas, lo que hemos oído, ¿verdad? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo había visto Juan, y lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que dice Juan. Esa es su presentación en esta carta a los que van a leerla. Y como digo, de una forma sencilla, pero con un poder y una potencia y una confianza de que él había sido testigo de lo que luego en otros textos irá diciendo o va a decir. Y lo dice, como decía, con esa certeza y con esa seguridad, ¿vale? Y vemos que el apóstol empieza diciendo en la carta lo que era desde el principio, lo que era desde el principio. Y pregunto, ¿y qué es ese principio? Lo que era desde el principio, ¿no? Con esto de lo que era desde el principio, queda así como muy genérico según cómo se mire, ¿vale? Y quizá nosotros ya lo enfocamos bajo el punto de vista de la fe y le vemos un sentido, pero hay quien a lo mejor lo interpreta de otra manera, porque con esto Juan no está queriendo decir que Jesús tuviera un principio, ¿vale? Juan no está queriendo decir que
Cristo fuera creado, que tuviera un principio donde Cristo fue creado, como otras creaciones que Dios ha hecho, como la creación, la naturaleza, ¿verdad?, los animales. No está dando a entender eso, como en ocasiones hay grupos que pueden interpretar que Cristo fue creado, que tuvo un inicio en el principio, ¿no? No es eso ni mucho menos, porque eso atenta o de alguna forma contradice lo que entendemos en el contexto de toda la palabra de Dios sobre la segunda persona de la Trinidad, sobre Jesucristo. Como decía, no es eso lo que el apóstol está queriendo decir. Él no está queriendo decir que Cristo tuvo un principio, como podemos entender, ¿vale?, sino que él quiso decir, al decir desde el principio, quiso decir siempre, ¿no? De alguna manera, siempre, o sea, desde siempre. De alguna forma, para expresar lo que lo pudiéramos entender, Dios inspiró al apóstol y lo expresa en esas palabras, como decía, sencillas, pero que a nosotros quizá nos enmarca bien, porque a veces las personas, como personas y con nuestra mente pequeña y finita que tenemos los seres humanos, no podemos alcanzar más allá de lo que Dios nos ha permitido ver, ¿no? Y a veces como que necesitamos encontrar y meter dentro de unos parámetros las cosas para entenderlas mejor. Y en ese principio es como diciendo, no es un principio de creación, sino un principio de siempre, desde siempre, ¿no? Lo que era desde el principio. O sea, Dios mismo manifestándose al mundo en la persona de Jesucristo. Manifestándose al mundo. Y lo vemos claro que ese principio no es una creación, sino que es el principio de siempre, existente desde siempre, desde la eternidad, desde siempre y más allá todavía, porque lo vemos en textos como Apocalipsis, por ejemplo, donde se nos habla del Señor Jesús como el alfa y la omega, el principio y el fin. En el alfabeto griego vendría a ser como en el castellano la A y la Z, o sea, no hay más allá de la A ni más allá de la Z. Entonces, se nos expresa también así, específicamente en Apocalipsis, como el alfa y la omega, el principio y el fin, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero también lo vemos en Isaías, en el Antiguo Testamento, cuando Jesús aún no se había manifestado a este mundo, ¿verdad?, como el Hijo de Dios. Y vemos como el profeta Isaías dice, y leo textualmente, hoy leeremos varios versículos, es importante la palabra, dice que así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, yo Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y vemos que de Jesús está diciendo lo mismo la palabra de Dios, ¿no? Yo soy el alfa y la omega, hemos visto aquí, hemos leído hace un momento. El apóstol Juan, al decir lo que era del principio, ¿vale?, de alguna manera está diciendo aquello que anhelábamos, lo que había en el fondo del corazón o hay en el fondo del corazón de toda persona, de todo ser humano, ¿verdad?, que realmente hubiera podido o anhelaría ver o anhela ver que hay ese principio de alguien, de un ser, de un creador, lo que era desde el principio, esa manifestación que quizá está en el corazón de muchas personas y no lo saben, y por eso nosotros despertamos por la gracia de Dios a ese principio que es Jesús. Ese principio, ese anhelo esperado por tanto tiempo, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios que hizo todo lo que ven nuestros ojos, todo lo existente, plantas, árboles, animales, tierra, mares, sol, luna. Él hizo todo eso, el creador de la vida y de todo lo existente se revela en la persona de Jesús. Principio y fin, alfa y omega. Nos da a entender la palabra de Dios que Dios habló. Dios habló cuando creó. Dios habló, dijo, que sea la luz, que sean los mares, que sean los árboles, que sean los peces. Y Dios lo habló y se hizo. Lo habló, simplemente lo habló, lo ordenó con su palabra y se hizo. Y cuando leemos en la palabra de Dios, en la Biblia, palabra hermosa, inspirada de Dios, vemos que esa palabra
que decía, esa palabra, nos dice que la llama el verbo. Y sabemos que en Juan lo pone al mismo nivel, verbo, palabra, como el mismo significado, ¿verdad? Aquella palabra, aquel verbo, anhelado en el corazón, como decía, del ser humano, anhelado porque en el anhelo de saber algo más de Dios, durante los años y la historia, las personas se han hecho, muchas veces, al no tener eso que palpar y que tocar y que ver, como dice el apóstol Juan, muchas veces han caído, o se ha caído y se sigue cayendo en la idolatría, en adorar, en dirigirse hacia algún supuesto Dios, no al Creador, evidentemente, ¿vale? Porque en el fondo del corazón, como decía antes, hay siempre un anhelo de ese contacto de la persona con su Creador, de la persona con Dios, ¿eh? Y a veces eso ha llevado a la idolatría. Pero como decía, aquel verbo, aquella palabra dice que fue proclamada también por los profetas en la Biblia. No se presentó así como así el verbo encarnado de Dios, sino que fue proclamado anteriormente, predicho por los profetas en la palabra de Dios, lo podemos leer, y anunciado por ellos, por los profetas. Dice que aquel verbo, nos dice Juan en su Evangelio, ya no en la carta, dice que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria, esa gloria deseada. Qué gloria, ¿no? O sea, se lee fácil, pero cuando lo vieron ellos con sus ojos confirmado de que era el Hijo de Dios, por eso lo expresa de esta manera. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como decía, este texto que hemos leído al empezar, que nos dice lo que era desde el principio, ¿vale? Se interpreta normalmente como la existencia, como estoy diciendo hasta aquí, como la existencia de Cristo desde siempre, ¿vale? Pero también lo podemos enfocar quizá, pero no quita valor, ni mucho menos, evidentemente, porque el resultado es el mismo, ¿vale? De que en el contexto histórico, pues Jesús en ese momento que Juan escribe la carta no estaba ahí, él ya había partido, ¿vale? Ya había ascendido a los cielos. Le podemos dar el enfoque de que Juan está recapitulando, ¿verdad? No refiriéndose tanto a ese principio como a Jesús, sino que también lo podemos entender quizá ese principio como desde que empezó todo esto con la venida de Jesús, ¿no? Y desde que yo vi todo esto, desde que yo oí todo esto, desde que yo palpé todo esto, ¿vale? Que él se está refiriendo al hablar de Jesús precisamente. Y podemos entender también que se puede quizá mirar en esa manera, pero que, como digo, una cosa no quita la otra, porque finalmente Jesús es quien es, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y Él es el principio, Él es el alfa y la omega, como nos da a entender la palabra de Dios, y una cosa no quita la otra. Y todo esto que estamos hablando de que Juan está explicando y ese anhelo que él está demostrando de alguna forma, ese querer transmitir esa verdad, decir lo que hemos visto y oído, todo eso Juan lo escribe con una finalidad. Juan lo escribe con una finalidad. Y esa finalidad es la que hemos leído en el versículo 4, el capítulo 1 de 1 de Juan, donde dice que estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, hay un propósito en esa carta que Juan está escribiendo. Y es un gozo de alguna forma, de confirmar lo que ya estaban creyendo aquellas personas a las que iba dirigida la carta. Pero en otras palabras, Juan les está diciendo, lo que yo os estoy diciendo, o sea, no es una fábula, no es un cuento, no es algo que se me ha pasado por la cabeza, sino que yo mismo, como estamos diciendo, lo he visto con mis ojos, lo he escuchado con mis oídos, lo he palpado con mis manos. Yo he podido tocar a Jesús, ¿vale? No lo dice así, pero podemos sobreentenderlo. De alguna forma podríamos decir como, he podido abrazar a Jesús, ¿no? Casi solo le falta decir eso a Juan, he podido abrazar a Jesús, al Hijo de Dios. La verdad es que es tremendo, ¿no? Pensar esa bendición que tuvo tanto Juan como los demás apóstoles de estar al lado de Jesús y poder tocar a Jesús físicamente, ¿eh? Y eso tuvo que ser algo tremendo, ¿no? Aparte de lo que luego estuvieron viendo y oyendo de él. Y todo eso, como decía, con el propósito de fortalecer la fe como testigo, ¿de quién? De Cristo. Porque había quienes estaban hablando cosas de Cristo que no convenían. Y él quería que
quedara claro quién era Cristo. Y por eso dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos, ¿verdad? Eso os contamos. Y Juan fue testigo de lo que había oído. ¿Y qué había oído Juan? ¿Qué había oído Juan? ¿De dónde sacaba Juan la fuerza para no desmayar, para tener esa energía, esa elocuencia, ese anhelo por transmitir? Pues precisamente de lo que había visto y de lo que había oído. Sacaba Juan esa energía. Y la sacaba con un propósito, evidentemente, alentar en la fe y en el gozo de los que estaban creyendo en Cristo, afirmarlos en Cristo. Como decía, testigo de lo que había oído. ¿Y qué es lo que había oído Juan? Pues Juan había oído a Jesús, 3 años lo estuvo oyendo. Y una de las cosas que oyó Juan, y el mismo Juan nos lo escribe en su Evangelio, no en la carta que hemos leído, con palabras de Jesús, él las transcribe y dice, palabras de Jesús, las oyó Juan, lo que hemos oído, él lo oyó. Y eso que escuchó Juan nos ha llegado hasta nuestros días, todavía hoy día. Y una de las cosas que oyó Juan es a Jesús decir, yo, la luz de boca de Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no perezca, no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo. Con ese propósito, ¿verdad? Para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Eso lo oyó Juan. Eso le daba fuerza a Juan. Eso le daba contundencia a sus palabras, ¿no? Y él después, en este Evangelio, en esta carta de Primera de Juan, está diciendo, y nos dice, en el capítulo 1, verso 5, que Dios es luz. Vuelve a recalcar lo mismo. Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que en mí cree no permanezca en tinieblas, ¿verdad? Y luego, eso que transcribe Juan, él lo vuelve a repetir con otras palabras en su carta y dice, Dios es luz, Dios es luz, Dios es luz. En él no hay tinieblas. En Dios, en Jesús, no hay tinieblas. Y si Dios es luz, ¿cómo hemos de conducirnos nosotros los que decimos ser hijos de la luz? Pues a la luz de lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? A su amparo. Y una de las cosas que nos dice el mismo Juan en esta carta, dice que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Dios es luz, sí. Él lo oyó de Jesús y él lo transmite en esta carta, ¿verdad? Que verdaderamente Dios es luz. Pero si decimos que estamos en luz, ¿verdad? Si andamos en luz, el que ama a su hermano permanece en luz, nos dice aquí el mismo Juan, y en él no hay tropiezo. Y si andamos en luz, pues si andamos en luz, hermanos, no hay lugar para la mentira, no hay lugar para la hipocresía, no hay lugar para la falsedad, ¿verdad? Pero sí que hay lugar para la transparencia, hay lugar para la verdad, hay lugar para la sinceridad y se puede confiar. Y esa es la forma de caminar que nos enseña la palabra de Dios, andar en esa luz. Otra de las cosas que oyó el apóstol Juan de Jesús fue otra cosa preciosa, un texto que yo creo que la mayoría de los creyentes lo sabemos de memoria, Juan 3,16, ¿verdad? Pero qué poderoso es ese texto, qué tremendo es ese texto lo que dice. Y él lo oyó de Jesús, lo escuchó de los labios y la boca de Jesús. Posiblemente, no sabemos, igual hasta le llegaba el aire al escuchar la voz de estando cerca de Jesús, no lo sabemos, esto ya es imaginación, ¿verdad? Pero él lo oyó de Jesús. Y dijo, oyó oír a Jesús que decía, que de tal manera, ¿lo queréis repetir conmigo? Porque creo que lo sabemos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan lo oyó de Jesús. Juan lo oyó. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Él lo escuchó con sus oídos, de la boca del Salvador, del que dio su vida por nosotros y por Juan también. Y luego él nos dice, eso que escuchó, en esa carta de Juan nos dice, hermanos, Dios es amor. Dios es amor. Oyó de Jesús porque de tal manera amó Dios al mundo, pero luego repite él en su carta, amados, Dios es amor, amor. Y si Dios es amor, como he dicho antes, ¿cómo hemos de andar los que andamos al amparo del que es amor?
En amor, en amor. Y nos vuelve a repetir que si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan sí que había visto a Dios, a Jesús. Juan había visto a Jesús. Y Juan amaba. Y nos dice que debemos amar no solamente a Dios, sino a nuestro prójimo. Porque si decimos que amamos al prójimo, que no amamos al prójimo que estamos viendo, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? O sea, tenemos que amar a Dios, pero eso se tiene que repercutir en amar y en amor hacia nuestro prójimo. Otra de las cosas que oyó Juan de Jesús, dice que Juan oyó a Jesús decir, si tuvierais fe como un grano de mostaza, esto, la punta de un alfiler, la cabeza de un alfiler es un grano de mostaza. Dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿qué dice? Diríais este monte, pásate al mar y sería hecho. ¿Verdad? Si tuvierais fe, o sea, ¿pensáis que Jesús estaba mintiendo? Yo creo que no. Yo creo que Jesús no mentía. Y dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, la fe mueve montañas, de ahí viene ese dicho popular, la fe mueve montañas. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. Y luego el mismo apóstol, que había escuchado eso de la boca de Jesús, nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Esa es la victoria que ha vencido al mundo. Jesús fue quien primero lo dijo, él lo escuchó, si tuvierais fe. Pero Juan dice, y esa fe, hermano, esa fe es la que vence al mundo realmente. Vemos a nuestro alrededor, hermanos, como el mundo es vencido por el mundo. El propio mundo es vencido por el propio mundo. Establece normas en las que luego cae. Establece cosas en las que parece que ser para un bien y luego destruyen. El mundo mismo se está comiendo a sí mismo. Nos estamos comiendo unos a otros. Ese mundo se está debilitando, se está hundiendo. Hasta las personas no creyentes saben que todo tendrá un fin, por lo que sea, porque no cabremos en el planeta, por lo que sea, porque no habrá alimento, yo qué sé, no lo sé, mil cosas. ¿Vale? Por cualquier circunstancia hay gente, hasta científicos incluso, que saben, y no hay que tener más de 2 dedos de frente para pensar y saber que un día se va a acabar, por lo que sea. Pero los creyentes sabemos por qué se va a acabar, ¿verdad? Porque Dios tiene un día y una hora. El mundo puede decir lo que quiera, pero los creyentes sabemos que hasta que Dios no marque ese día y esa hora, no va a llegar ese momento. Pero el mundo se autodestruye, nos estamos autodestruyendo, todo por querer hacer las cosas a nuestra manera, a mi manera, no a la forma de Dios, no a la forma de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice, confiad, o sea, porque vosotros tenéis la fe que vence al mundo, y eso os da la victoria. Y eso os da la victoria. Porque el mundo está cayendo y hundiéndose en su propio barro. Está haciendo un barro del cual mismo se está metiendo poco a poco cada vez más hundido. Pero damos gracias a Dios porque Dios nos da una salida. Dios no nos deja ahí. No nos deja en este mundo sin salida, y lo sabemos. Y la salida es por medio de la fe, como he dicho, porque tenemos la fe que vence al mundo, a esa forma de pensar, a esa forma de programar las cosas, a esa forma de llevar las cosas en esta vida, que no convencen a nadie, que no llenan a nadie y que hacen pasar el tiempo mientras vivimos. Eso suele pasar en la mayoría de las cosas de esta vida. Pero por eso, hermanos, ¿cuánto vacío podíamos tener antes de estar en el Señor? ¿Cuánto vacío tiene la gente sin el Señor, aunque hagan cosas? Porque precisamente no tienen esa fe que vence al mundo. Pero nosotros, gracias a Dios, por su misericordia, tenemos esa fe que vence al mundo y que va más allá de lo que los ojos pueden ver y que sabemos que todo nos acaba aquí porque tenemos la esperanza de estar un día con nuestro Señor y Salvador. Y esa fe es la que vence al mundo. ¿Y que vence al mundo por qué? Porque venga el problema que venga la circunstancia que venga lo que sea contrario en nuestra vida, hermanos, finalmente la fe esta nos lleva a la seguridad de que estaremos con nuestro Señor y Salvador en el cielo, en los cielos. Y es una realidad que Cristo vino a proclamar
y anunciar que hay un reino, que hay un lugar en el que nos está preparando morada, lugar para los que creemos en Jesús. Y como decía, Dios no nos dejó sin salida, sino que Dios marcó la solución, dio la solución, y la solución sabemos cuál fue. Él dio a su Hijo en la cruz para pagar por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todo el que viene a Él y se arrepiente. Y damos gracias a Dios por esa salida que nadie más podía dar, sino solamente Dios. Otra de las cosas que oyó Juan de Jesús, y esta tuvo que ser tremenda, pero tremendamente dolorosa, ¿vale? Tremendamente dolorosa. Y es que estando a los pies de la cruz, los apóstoles y Juan, oír decir a Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, qué fuerte tuvo que ser aquello para el discípulo, ¿verdad? El discípulo al que Jesús le dijo: ahí está, madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Juan estaba allí, a los pies de la cruz, con la madre de Jesús, la madre del cuerpo físico de Jesús, no de Dios. Entonces, tuvo que ser tremendo escuchar aquello. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él escuchó eso de Jesús. Él lo escuchó. Pero luego él, ¿qué nos enseña, Juan? A través de esas palabras que escuchó, posiblemente. ¿Qué nos enseña Juan? Nos dice en el capítulo 2 de la carta en la que estamos, capítulo 2:1, dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo, ¿verdad? Abogado, mediador. ¿Pero mediador de quién? Mediador de los que nos hemos arrepentido delante de Dios. Él es nuestro mediador. El que no se ha arrepentido delante de Dios no tiene mediador. El que no se ha reconciliado con Dios por medio de Jesucristo y le ha pedido perdón de sus pecados, no tiene ese mediador, ¿verdad? Y el que busca cualquier otro mediador que no sea Jesucristo, lo siento, pero no hay otro mediador. Porque la palabra de Dios lo dice muy claro, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Solo. Uno. No hay dos, ni tres. Uno. Jesucristo, hombre. Él es el único mediador. Y ante esas palabras de perdónalos porque no saben lo que hacen, el apóstol nos da esa esperanza, ese consuelo de decir, bueno, no somos perfectos y cuando tenemos un tropiezo que no queremos tener, que anhelamos superar, ¿verdad? Nos dice: no os preocupéis, poneos delante de Dios, ¿verdad? De Jesús, porque Él es nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador. Otra de las palabras que oyó Juan de Jesús, también importante, en esta línea que estamos hablando ahora, dice, de boca de Jesús: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Lo dice en Juan 8:52. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Y esto es fuerte, porque todo el que viene a esta tierra sabe que venimos, pero sabe que morimos también. Eso lo sabemos todos, creyentes y no creyentes, ¿verdad? Y Dios, ante esa realidad, porque Él nos ha creado y sabe cómo funcionan las cosas mejor que nadie, Él dice, y nos asegura esto, Jesús nos dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte, ¿verdad? Nunca verá muerte. Entonces, vemos y entendemos que, a pesar de que un día este cascarón, esta coraza, esta corteza que tenemos física, la que ven nuestros ojos, vaya al ataúd, ¿vale? O de cualquier forma que cada uno tengamos que fallecer, hay quien muere porque se hunde un barco, hay quien muere de mil maneras, pero sabemos que cuando esto se desvanezca, este cuerpo, ¿verdad? Sabemos que nuestro espíritu, ¿verdad? Lo más profundo que Dios ha creado y que está ahí dentro, que es la esencia que realmente somos, eso va con Dios, eso va con el Señor, ¿verdad? Eso va con el Señor. No vamos a entrar ya en detalle de la resurrección del cuerpo y etcétera, etcétera, pero sabemos que esto es verdad lo que nos dice la palabra, lo que oyó Juan: el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca verá muerte, nunca verá muerte. Y Juan dice ahora en su carta, nos dice: y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Y cuál es esa promesa? Dice: vida eterna. Él oyó de Jesús: el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca la va a ver, ¿verdad? Y dice: y esta es la promesa
que Él hizo, que Él nos hizo vida eterna. Eso luego es lo que enseña Él, lo que transcribe Él en su carta, ¿no? Como enseñanza. Y hablando de la muerte y de la vida eterna, hermanos, es que el mundo, de alguna forma, le teme al más allá. El mundo no tiene seguridad de lo que hay después. Aun los que dicen que cuando muerto el perro se acabó la rabia, ¿sabéis ese dicho, no? Que cuando la persona muere ya se acabó todo, ¿no? Pues, bueno, aun para esos, aun esas personas tienen su incógnita en esos momentos de soledad, cuando no hay nadie más, cuando nadie los ve, cuando nadie sabe lo que están pensando, en esos momentos a lo mejor de una situación, de un problema en su vida, de salud o de lo que sea, pues yo estoy seguro que no tienen tan claro de que luego no hay nada, de que la incógnita está, porque Dios nos ha hecho de esa manera, esa incógnita está, esa hambre y sed de algo más está en toda persona puesta por Dios. Y, hermanos, toda persona de alguna forma tememos a cómo morir, eso todos, ¿vale? Todos deseamos no sufrir a la hora de morir. Pero lo que está claro es que el mundo en sí teme a qué hay más allá de la muerte, qué pasará. A lo mejor el que está defendiendo que no hay más allá de la muerte, en lo más profundo de su ser está pensando, ¿y si hay algo? ¿Vale? O sea, nadie, salvo los cristianos, tenemos la seguridad, la certeza de que después de la muerte sí que hay algo más, que es nuestro Salvador, que nos está esperando allí, más allá de la muerte. Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos hizo una promesa, Jesús, ¿verdad? Y es vida eterna, vida eterna. Esa promesa nos la hizo por amor, ¿verdad? Y no debemos temer, los cristianos no debiéramos temer, no debemos tener ni ni un ápice de temor, de miedo a cuando tenemos que morir. Porque sabemos que cuando moramos, lo peor es el paso de aquí a allá, entenderme. Eso a nadie nos gusta, evidentemente, pero llegará, ¿vale? Pero yo a veces lo comparo como cuando un parto, ¿vale? Un parto. Imaginaos un parto, imaginaos vosotros el bebé en ese momento. El tránsito de salir de ese mundo donde se encuentra dentro de la madre, acogedor, cálido, ¿verdad? Seguro, cuidado, no le falta de nada, no tiene hambre nunca porque a través de la madre está siendo alimentado. O sea, pero llega un momento de pensar, es que tienes que abandonar este mundo. Si el bebé nos pudiera oír y decirle, es que tienes que abandonar este mundo. Yo estoy muy bien en este mundo, pero es que hay un mundo ahí fuera que te espera. Y bueno, ¿y para qué quiero ese mundo ahí fuera que me espera? Eso te lo creerás tú, que hay un mundo ahí fuera que me espera, porque yo estoy muy bien aquí dentro, ¿vale? Tengo todo lo necesario, confort, calefacción, alimento, bienestar, seguridad. Tengo todo lo que necesito, ¿no? No, pero es que tu lugar no está aquí, tu lugar está fuera. Tu lugar está fuera, hermano. Y el día que llega el cumplimiento y hay que salir sí o sí de ahí, de ese lugar, todos hemos salido, ¿vale? Pues caramba, no, gracias a Dios que no lo recordamos. Pero creo que no tuvo que ser grato para la madre, por supuesto, pero para el bebé, para la criatura, para nosotros, cuando ese momento se tuvo que pasar, me imagino que no fue grato en absoluto. Es muy difícil, vamos a entenderlo, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Pues así mismo, hermanos, de alguna manera, si hacemos ahora un símil, imaginaos que este mundo es la barriga, ¿entendéis? Y ahora Jesús dice, hay vida después. Aquí no se queda nadie en esta barriga. Aquí no se queda nadie en esta barriga. De aquí se sale para salvación o para condenación, para gloria o para perdición, pero se sale. Como los bebés, no hay ninguno que se quede dentro de la mamá. Todos salen, todos salen. Entonces, hermanos, ¿qué temor? ¿Qué temor? Que podemos decir, bueno, es que aquí estamos bien, claro. ¿Quién quiere morirse? No, es que el bebé también está bien. ¿Quién quiere salir ahí? Tener que pasar por esa situación de salir, ¡guau! ¿Para qué? Uf, es difícil, yo no quiero. Oye, yo no estoy aquí para siempre. Si pudiera hablar, a lo mejor podría decir algo así, ¿no? Y a las personas nos puede pasar eso de alguna manera. Es que yo quiero estar aquí para siempre, yo no quiero salir, aquí se está bien en esta vida. Estoy acomodado, tengo mi casita, mi trabajo, mi tele, mi sofá. Es que estoy bien, mis amistades, la iglesia. Es que estamos bien aquí, yo no quiero salir, yo no quiero ir afuera de aquí. Y Jesús, la palabra de Dios nos da a entender, no, aquí no se queda nadie.
todos nos vamos para allá, hermanos. Y los cristianos, como decía, no debiéramos tener temor ni así, ni así, ni así. No debiéramos tener temor. Porque sí, se pasa mal igual que cuando el bebé nace. No digo que sea grato cuando salimos de este mundo, igual que cuando el bebé sale de su comodidad. No va a ser grato, pero hermanos, pero lo que nos espera después es un premio muchísimo mayor que cuando el bebé sale y viene a este mundo. Cuando nosotros salimos de este mundo para ir al mundo, a la gloria, donde está Dios, los creyentes, hermanos, eso no tiene precio ni comparación. Ahí no están los brazos de la enfermera como cuando el bebé va a nacer, ¿verdad?, para acoger al bebé, o del doctor. Ahí están los brazos de Jesús, hermanos, para acogernos en sus brazos. ¿Qué temor tenemos que tener a la muerte si está ahí Jesús para acogernos en sus brazos? Si Él ha dicho que voy a prepararos morada, no debemos tener temor, no debemos tener temor. ¿Y por qué no debemos tener temor? No debemos tener temor si tenemos la seguridad de que hemos sido perdonados por Cristo, de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestra vieja vida pecaminosa y de que hemos venido a Jesús y nos hemos reconciliado con Él. Y ahora Dios nos ve limpios, nos ve puros, ¿vale? Y nosotros no tiene que haber temor si sabemos que aunque lo pasemos mal el día de la marcha, pero luego estaremos bien y no tenemos que tener temor. ¿Y eso por qué es? Eso es por amor de Dios. Por amor de Dios. El amor de Dios dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Y nos salvó. ¿Por qué? Por puro amor nos salvó. Por puro amor nos salvó, hermanos. Por puro amor. Y si vamos más adelante, en el capítulo 4, verso 18, nos dice que en el amor no hay temor, ¿vale? Y no es esa interpretación que a veces he oído, que bueno, como yo amo ya no tengo que temer. No. No se está refiriendo a ese amor. Como yo amo no tengo que temer, no. Se está refiriendo a que no debemos temer, el amor, en el amor no hay temor. ¿En qué amor se está refiriendo? En el amor salvador de Cristo. En el amor salvador de Cristo. No hay que temer, hermanos. No hay que temer. Dice, leo el texto, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, el que no tiene seguridad de ese amor de Dios, es porque no ha sido perfeccionado en el amor todavía. Porque el amor de Cristo todavía no se ha hecho realidad como debe de ser en su corazón, en su vida, y entonces teme. ¿A qué teme? Pues teme al juicio de Dios, como dice el versículo anterior, el 4:17, porque hay un juicio. Pero si estamos perfeccionados en el amor, si tenemos la seguridad del amor de Cristo por nosotros, si nos sabemos perdonados, ¿dónde está el temor? ¿Dónde debe estar el temor? No debe por qué estar. Y si tememos, hermano, es porque, como dice, no hemos sido perfeccionados en el amor. Aún nos falta crecer en ese amor que nos da la seguridad de saber que somos hijos de Dios, de saber que somos criaturas, hijos de Dios, salvados, redimidos, perdonados, limpiados, salvos por la misericordia de Dios. Y como decía, el mundo teme, pero Jesús dijo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y Juan lo recalca. Y esta es la promesa que nos hizo, vida eterna, vida eterna. Y eso, hermanos, a los creyentes nos da una paz, eso nos da un gozo, eso nos da una tranquilidad. No nos soluciona todos los problemas, está claro. Los cristianos tenemos problemas, estamos en un mundo caído. Pero caramba, qué diferentes se sobrepasan los problemas, ¿verdad? Y ahí vemos ejemplos, tenemos aquí en la iglesia algún hermano que lo ha pasado muy mal y aún todavía lo está pasando. Y bueno, por no decir nombres que estamos transmitiendo. Pero ahí vemos la paz, vemos la fe, vemos la esperanza, vemos la seguridad, ¿verdad?, en su vida. Y eso es de gozo, hermanos. Eso solamente es por Cristo en el corazón, no es de otra manera. Juan fue testigo y oyó muchas cosas, pero también vio muchas cosas. Dice, lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso os anunciamos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice, ¿y qué? Hemos estado viendo lo que Juan oyó, varias cosas, pero Juan también vio. Juan vio la transfiguración de Cristo en el monte. La vio con sus ojos, cómo Cristo se transformó de una forma en un cuerpo luminoso, glorioso, se transformó. Ya no voy a ir desglosando, sino que voy a ir generalizando un poco. ¿Qué más vio? Pues Juan vio cómo
Otra de las cosas que a él lo impulsaban y le daban fuerza para transmitir el Evangelio y la esperanza de un Cristo vivo y real era ver, entre otras cosas, cómo se cumplía la escritura del Salmo 22, 18, donde dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando crucificaban a Jesús, que echaron suertes sobre su ropa, el salmista ya nos lo dice. Y Juan estaba allí. Y luego esto es una cosa que Juan se pudo dar cuenta cómo eso se cumplía en Jesús, ¿verdad? Juan vio al Maestro Jesús, vio resucitar muertos, lo vio multiplicar panes, lo vio sanar ciegos, lo vio levantar paralíticos, lo vio andar sobre el mar, hermanos, qué milagro, ¿no? Juan vio la tumba vacía. Juan vio la tumba vacía y los lienzos allí. Él la vio vacía, hermanos. Y lo más precioso, Juan vio ascender a Jesús al cielo, junto con los demás apóstoles. Vio ascender al cielo a Jesús. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, ¿no? Fíjate si lo palparon, que estuvo tan cerca, que estaba en ocasiones casi su cabeza cerca de él. De acuerdo que en aquella época creo que había la costumbre de recostarse para comer, a veces en vez de ahora ponerse tan cómodos como nos ponemos en una mesa alrededor y tal. Y habla la palabra de que Juan en algún momento estaba recostado cerca de Jesús, ¿no? ¿Vale? Estuvo muy cerca. Lo palpó tan cerca, hermanos, que fijaos qué tremendo fue que sus pies fueron lavados por Jesús. Los pies de Juan fueron lavados por Jesús, por el Hijo de Dios. Es que no me extraña que Pedro dijera: Señor, a mí no me vas a lavar. O sea, siendo consciente de quién era Jesús, Señor, es que a mí no me vas a lavar. Pero Jesús les quería dar una enseñanza, ¿vale? Dice que Jesús lavó los pies y Juan estuvo ahí. Lo que han palpado nuestras manos, estuvimos tan cerca de Jesús que puedo hablar con propiedad, con autoridad, dice Juan, en otras palabras. Estuvo ahí, ¿no? Y nos dice, Juan dice que en su evangelio, ya no aquí, dice que además Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dice, pero estas se han escrito de toda la multitud de cosas que hizo y enseñó Jesús, para que, creyendo, tengáis vida en su nombre, en su nombre. Como decía, uno de los propósitos al escribir Juan esta epístola era aclarar y aumentar la fe y la confianza en Cristo, por quienes venían hablando otras cosas sobre Cristo. También hoy ha sido ese un poco el anhelo, el ensalzar a Jesús, a Jesucristo, para que también nuestro gozo, de alguna forma, mi gozo también, el de todos, cuando pensamos en Jesús, sea cumplido. Nos gocemos de tener un Salvador tan grande y maravilloso. Porque no todo el mundo tiene un Salvador, desgraciadamente. No un Salvador, al Salvador, desgraciadamente. Y vemos que Juan escribe esta carta llena de verdades para ensalzar a Jesús de alguna forma, afianzar a la gente en Jesús y otras cosas que él comenta también en la carta. Vemos que, al igual que los demás apóstoles, fueron impulsados porque los demás apóstoles, cuando vemos a otros escritos de los apóstoles, la carta de Santiago, otras cartas, los evangelios, cuando vemos, ¿verdad? Pues vemos que ¿qué les impulsaba a aquellos? Pues les impulsaba precisamente que habían visto, habían oído y habían palpado. Y eso los impulsaba. Y por eso se extendió el evangelio como se extendió, como la pólvora, ¿verdad? Pero no fue por sus medios, no fue por sus méritos, fue porque Jesús dijo, recibiréis poder, porque hasta ahora lo sabéis aquí y tenéis algo de emoción aquí, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él, ¿verdad? Os dará ese poder, esa autoridad, esa fuerza para ir hacia adelante. Y me seréis testigos, dice, me seréis testigos. Como he dicho antes, Juan estuvo en la transfiguración y en la transfiguración oyó, este es mi Hijo amado, de boca del Padre, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17, 5. Ahí estaba Juan, con Pedro y Jacobo. Ahí estaba Juan. Y él creyó, a él oíd, dijo el Padre, a él, a Jesús. Transfigurado lo vio allí transfigurado. Y el Padre dijo, a él oíd.
Y Juan oyó. Y Juan asumió, se comió aquellas palabras y aquellas verdades. Y las retuvo en su corazón y creció y maduró como apóstol. Y luego vemos toda la enseñanza que él también da en sus cartas y escritos, hasta en Apocalipsis incluido, respecto a Jesús. Él había estado con... O sea, Juan no había dado ningún curso de teología, Juan no había dado ningún seminario de apologética, de hermenéutica, de nada de esto, ¿verdad? Había sido enseñado directamente por el Maestro, por Jesús, eso está claro. Y eso vale más que cualquier seminario, cualquier curso de teología, ¿verdad? Y pienso que nuestro pastor también daría ese título por haber estado ese tiempo con Jesús en vez de en el seminario. Yo creo que cualquiera daríamos cualquier título porque un papel tiene un determinado valor humano, pero el estar con Jesús no tiene precio, eso no tiene precio. ¿Esto se ha ido? ¿Sí? Vale. Él no necesitó nada de eso. No digo que no sea importante, es importante y necesario estas cosas, ¿verdad? Él había estado con Jesús, como decía, como he dicho, y todo lo que oyó y vio, lo que había visto, lo que había oído, eso es lo que nos cuenta. Y hermanos, ya haciendo un poco de reflexión, a veces los creyentes no tenemos palabras como Juan para decir al mundo lo que hemos visto y oído, ¿verdad? A veces no tenemos palabras para decir. Ese encuentro que tuvimos con Jesús y que debemos seguir teniendo, ese encuentro con Jesús, porque como creyentes sabemos que aunque no lo podemos ver y tocar físicamente, lo experimentamos en nuestra vida, ese Jesús, en el cambio que ha hecho en nosotros, en la forma de ver las cosas, en la forma de entender el amor, el perdón hacia nuestra vida, la manera de vivir que nos ha enseñado como hijos suyos, como hijos de Dios. Y Juan va, como decía, a veces nos quedamos sin esas palabras para oír, ¿no? Y a veces que quizá ese encuentro de que estamos hablando, que tuvo Juan con Jesús, que vio y oyó y palpó, ese encuentro que hemos tenido a lo mejor un día, o a lo mejor no hemos tenido ese encuentro con Jesús, pero Él siempre nos brinda la oportunidad. Sus brazos están abiertos para que cualquiera que no ha tenido ese encuentro pueda tener ese encuentro con Jesús, reconciliarse con Dios, sentir el perdón en su vida. Pero puede ser que tengamos en poco ese encuentro y que a veces nos falten las palabras porque se ha evaporado algo de aquello que Dios nos impregnó cuando tuvimos ese encuentro primero con Jesús y el perdón. Y quizás se ha evaporado algo de eso en nuestras vidas y al evaporarse, hermanos, pues ya a veces nos faltan esas palabras, eso que hemos visto y oído. No digo de haber estado con Jesús directamente, pero sí ese contacto personal de corazón a corazón con Jesús que sabemos que está ahí y que tantas veces hemos tenido y tenemos y que Dios quiera que podamos seguir teniendo mucho tiempo, ¿no? Ese corazón. Y en esos encuentros con Jesús sabemos que de ahí vienen las palabras, de ahí viene la fuerza, de ahí viene el anhelo para poder decir a otros, oye, quizá no sé mucho de la Biblia, pero como decía aquel ciego, no sé quién es, pero sí sé que yo no veía y ahora veo, dice la palabra del Señor. Yo era ciego y ahora veo. O sea que no me contáis historias porque yo no veía nada y ahora ven mis ojos, ahora veo. Entonces, quizá a veces no sepamos o quisiéramos saber más, hermanos, pero si contamos aquello que hemos visto y oído en nuestra relación con Dios, en nuestra experiencia con Dios, en nuestra salvación personal de ese encuentro con Jesucristo, hermanos, eso es maravilloso para el que no lo ha oído nunca en la vida, hermanos. A nosotros nos parece poco, pero tenemos gran poder en nuestra vida. Las palabras que Juan está contando es lo que ha visto y oído de Jesús, hermanos. Nosotros lo tenemos en la Biblia y mediante la oración, el Espíritu de Dios en nuestra vida, podemos contar y decir y explicar aquello que hemos visto y oído con Dios en oración. Cuando hemos estado ahí y Dios nos trae frescura y dice, habla, canta de esto que yo te estoy diciendo al mundo, no te lo calles para ti, ¿vale? Entonces, hermanos, no podemos
No podemos, que Dios quiera que podamos decir como Juan, ¿no? Que no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Puedes decir que has estado con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste que estabas con Jesús? ¿Realmente que estabas con Jesús? Que tú estabas con Jesús ahí, no físicamente, pero que tú estabas ahí en tu cuarto y tú sabías que tú estabas con Jesús ahí en ese momento, que Dios estaba contigo en ese momento. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú permitiste tiempo suficiente a Dios en tu vida o en mi vida para poder decir, he estado con Jesús, ha hablado a mi corazón, ha llenado mi vida hoy una vez más, me ha estado ayudando en el camino? ¿Cuándo fue la última vez? Ese Jesús que ha cambiado nuestra vida y que hace que sea o pueda ser algo dinámico, algo fresco cada día, algo hermoso, algo maravilloso, que nos ha transformado en nuevas criaturas y que nos ha dado paz y gozo. Ojalá pudiéramos decir como Job, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, este hombre que después de un encuentro con Dios dijo y expresó una frase que todos sabemos y es: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te ven. Hermanos, que Dios nos ayude en esa relación, que lo que vemos del apóstol Juan, que él vio y oyó, sea también fresco en nuestras vidas de una forma, entenderme, espiritual, en el sentido de que no está palpablemente Jesús entre nosotros, pero sí está espiritualmente. Porque él dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo ahí estoy en medio, hermanos. Y cuando la palabra de Dios es predicada aquí, en un culto de oración, cuando sea, Dios está ahí en medio. Y Dios es poderoso para que esa palabra, sabemos, transforme vidas, nos cambie y nos guíe. Y nos dé esperanza de poder confiar en ese Salvador del que nos habla Juan en esta carta. Y bueno, damos gracias a Dios porque Él ha llegado a nuestra vida y sabemos cuando digo lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Yo quiero seguir oyendo y viendo cada día todo lo que pueda y que cada uno quisiéramos lo mismo, hermanos. No me pongo por delante, que todos queramos lo mismo, ¿eh? Generalizo, que todos queramos lo mismo. El poder tener ese encuentro con Jesús en el que sabemos que hemos estado con Él, que no nos hemos limitado a un tiempo de oración, de peticiones, de cosas, de la lista que llevamos, sino que salgamos del tiempo de oración diciendo lo que he visto y oído. Y eso nos va a llevar a no poder callar, hermanos, a no poder callar y a amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que el Señor nos ayude. Amén. Gracias, hermanos.